A nivel internacional, la Unión Europea trasladará más fondos para la defensa de Ucrania, lo que podría frenar la cooperación hacia varios países, incluido Guatemala, por lo que se realizarán los escenarios ante dicha posibilidad. También estamos en un contexto internacional complejo, ¿verdad? Sobre todo por la cooperación europea, que como ustedes saben, está hoy en los medios de comunicación, va a destinar gran parte de su presupuesto para temas de defensa. Entonces, esa es otra variable importante que hay que tomar en cuenta. Asimismo, se está la expectativa de la continuidad de los proyectos de USAID que fueron suspendidos por revisión. Dicha cartera asciende a 750 millones de dólares. Algunos casos específicos, ¿verdad?, que nos preocupan porque eran proyectos muy importantes para el desarrollo del país y la atención de poblaciones vulnerables. Entonces tenemos que coordinar con el resto de la institucionalidad pública y también el resto de la cooperación internacional para ver cómo logramos llenar los vacíos que queden. Muy bien, es importante entonces poder ampliar sobre esta cooperación de Estados Unidos e Europa para nuestro país. Sabemos que hay varios proyectos que se han tenido y que obviamente ese tipo de ayuda también beneficia a los diversos programas que se tienen para poder tratar distintos aspectos, especialmente en todo este contexto internacional que vamos teniendo, Fernando, y sobre todo esos puntos débiles que el país necesita aliados estratégicos para poder ir enfrentando, ¿no? Claro. Tú has dicho el concepto, aliados estratégicos. Realmente no se tenía en ningún momento cuando estábamos en aquel noviembre viendo las elecciones en Estados Unidos y declarándose como ganador Donald Trump. En ningún espacio nos pasó por la cabeza que una inversión tan fuerte como la que se ha manejado siempre desde el pueblo de los Estados Unidos hacia proyectos de desarrollo social implementados por USAID, que fuera a tener obviamente esa reducción, y dejemos reducción, freno total de la inversión que en estos países que realmente somos países pobres, en donde ese dinero, esa inversión que venía de Estados Unidos generaba una gran cantidad de aportes en materia de programas, proyectos de desarrollo que naturalmente iban cambiándole la vida poco a poco a personas que aprendían nuevas técnicas en varios espacios, varias materias. Podría ser a nivel de la maternidad, a nivel del cuidado del niño, a nivel de desarrollos con jóvenes, prevención del delito. Los temas implementados con USAID eran realmente variopintos. Se frena completamente esto. Yo te comentaba incluso hace algunos minutos, fuera de estar al aire, que cuántas personas que trabajaban en USAID, distintos proyectos aquí en Guatemala, se quedaron sin trabajo de un día para otro, porque naturalmente los fondos fueron cortados por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, esto no se avisora realmente que tenga un cambio en un corto plazo. No le puedo decir si mediano será o hasta largo, pero realmente, Sandy, estamos ante una circunstancia en donde el aliado estratégico que nos quedaba, importantísimo, la Unión Europea. Y la Unión Europea siempre ha sido de ese enfoque de aporte también de una muy fuerte cantidad de inversión de los países que conforman el continente europeo en países como Guatemala. Y se da entonces la noticia de la Unión Europea que debido a la convulsión que se está viviendo con la guerra Ucrania-Rusia, se le va a destinar una muy buena cantidad de fondos a esta guerra como materia de ayuda, de aporte que toda la Unión Europea le va a dar a Ucrania. Entonces, ese dinero que normalmente estaba, obviamente, dirigido a países como Guatemala, no se va a tener ya. Entonces, hay que pensar en el plan B. El problema es que es muy fácil cuando tú, dentro de una planificación que traes desde un año anterior, avisorabas que algo así podía suceder. El tema de lo que siempre hemos hablado aquí en el programa, la prevención permite y es más económica, más barata que reaccionar ante un cambio abrupto. Pero se dio y nadie se imaginaba que iba a suceder esto. E incluso esto de la Unión Europea que surge entre ayer y hoy,
naturalmente pone y enciende las alarmas de quienes estaban ejecutando proyectos y programas con este capital. Así que hay que realmente, Sandy, reestructurar ese cambio, hacer la nueva hoja de ruta y, por supuesto, prepararnos para implementar cambios que vienen a radicalizar completamente lo que ya muchas familias tenían como beneficios gracias a esas inversiones. Y sobre todo también las autoridades tienen que buscar nuevos aliados, ¿no? Claro. Porque ver la manera en que se pueden continuar con proyectos, porque sí, la cooperación internacional es fundamental para distintos proyectos. Por ejemplo, el tema de USAID, mucho el tema de seguridad y justicia, veían muchos proyectos relacionados. Completamente. Y vemos la Unión Europea también ha estado apoyando, entonces aquí nos vemos en negativo con este tipo de decisiones y de noticias también, pero al final no se pueden quedar las autoridades de brazos cruzados, sino buscar nuevos aliados estratégicos, buscar la manera de poder continuar con proyectos que puedan ayudar en sus objetivos y para poder tener entonces mejores resultados en los distintos aspectos, porque sin duda alguna solo el gobierno no va a poder con todo esto, se necesitan esos aliados y este va a ser uno de los grandes retos que van a tener de buscar entonces la manera de generar esa confianza para poder entonces tener ese apoyo en los diversos proyectos que se han planteado para poderlos continuar y no solamente después decir, bueno, es que íbamos a tener estos resultados, pero como pasó esto justifica entonces los resultados que tal vez no son los que esperaba la ciudadanía. No, aquí tienen que solucionar y este es el punto de reto para todos los funcionarios que se han visto bajo esta situación, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Considero que para Guatemala esta es una noticia que cae como balde de agua fría sin esperarlo. Tú bien lo comentaste, son, no sé, miles de familias las que realmente estaban a la espera en este año 2025 de continuar con distintos proyectos de desarrollo que les permitiera abrir nuevos mercados, abrir nuevas oportunidades con los productos que se producen sobre todo en las comunidades rurales de nuestro país y espacios tan elementales como la lucha contra la desnutrición que han tenido realmente impacto muy positivo ese tipo de programas con fondos que han provenido no solo de Estados Unidos sino que también de la Unión Europea. Y hoy saber que la planificación estatal debe cambiar pero de un día para otro porque no se cuenta ya con, obviamente, la inyección que significaba ese capital proveniente de Estados Unidos. Y dos, con el anuncio de que hay una reducción de la Unión Europea, pues naturalmente, como tú bien lo indicaste, Guatemala tiene un presupuesto asignado, pero dentro de esos parámetros de poder generar más desarrollo, naturalmente siempre ha contado con este tipo de inyección de dinero que viene de distintos países del mundo que se traducen acá en muy buenas implementaciones de nuevas oportunidades de vida para, obviamente, los sectores que normalmente están más descuidados, más olvidados por el mismo Estado. Y hoy que no se tiene eso, ¿qué va a suceder? Naturalmente es la respuesta que estamos todos esperando obtener. ¿Qué va a pasar? Va a ser de ir poco a poco, día con día, para entender cuál va a ser pues esa preparación que se tenga y la implementación de nuevas rutas para poder seguir ayudando a tantas personas que necesitan de ese tipo de programas. ¿Qué estrategia se podría tomar en consideración por este punto? Creo que incluso dentro de la estructura, la planificación que el gobierno puede tener, esta situación no se la esperaba. O sea, realmente ninguno nos imaginábamos que este tipo de cooperación se iba a ver afectada y pues ahora aparte de ello estamos viendo dos puntos o 12 tipos de cooperaciones que son bastante fuertes, han sido bastante fuertes para el país. La Unión Europea, hay muchos proyectos que se tienen, Estados Unidos, por ejemplo, también es uno de los principales y de una vez entrar entonces con estos dos grandes cooperantes que se vienen abajo con las cooperaciones, creo que es un impacto bastante fuerte, pero ¿qué plan B puede ir implementando el gobierno? Esos son algunos de los puntos que seguramente, imagino, deben estar entonces craneando en este momento. Y cuando hablas de gobierno, son los tres organismos del Estado, ¿verdad? Porque como tú bien indicaste, la inversión, por ejemplo, en el sector justicia siempre ha sido una de las más importantes que
se traduce en, obviamente, mobiliario, en apoyos que realmente a través de convenios van mejorando la tecnología del mismo organismo judicial. Si nos vamos al Congreso de la República, de la misma forma, ha tenido siempre pues, esa inyección de aportes en función de la mejora continua del trabajo de diputados, pues naturalmente haciendo análisis y pensando en nueva legislación que permita tener una mejor calidad de vida para los guatemaltecos y guatemaltecas. Y no digamos el Ejecutivo. El Ejecutivo creo que ha sido uno de los organismos que ha tenido más oportunidades, más abanico de espacios, porque naturalmente con los 14 ministerios, las secretarías van obteniendo esa inyección que realmente son capitales muy fuertes, muy fuertes, y pues esto se va traduciendo en que las familias beneficiadas tienen un cambio de vida, definitivamente. Pero el Estado de Guatemala, sin esa inyección de dinero, la pregunta es cómo va realmente a llegar a esos espacios del territorio nacional y poderles decirle a las personas, bueno, miren, no tenemos ahora ni USAID ni Unión Europea y vamos a hacer esto y lo otro. Tú bien indicabas, bueno, buscar otros socios, pero imagínate, o sea, cuando hablamos exacto de ese tipo de inversiones, los mercados que realmente le inyectan a Guatemala esa inversión fuertísima son, uno, el gobierno de Estados Unidos y dos, los países que conforman la Unión Europea. Entonces, irte a buscar otra solución, por ejemplo, en Asia, no lo tenemos, ¿verdad? No contamos con esos espacios. Irte para el área de Oceanía, no tenemos en esa área realmente un socio comercial que permita decir, bueno, sí, ahí está Guatemala y es importante para nosotros. O sea, esto viene a traer un nuevo mecanismo de análisis para las autoridades que deberá traducirse inmediatamente en el corto plazo en una solución. Y ahí es donde el estrés, el conocimiento del área guatemalteca que necesita inversión y por supuesto ver cómo los parámetros legales permite hacer redistribuciones de las partidas presupuestarias generen naturalmente este tipo de beneficios a pues hombres, mujeres y niños que necesitan obviamente de estos mecanismos para mejorar su calidad de vida. Tremendo impacto al que se avisora y que obviamente se va a ir entonces entendiendo un poco más conforme veamos que estos proyectos ya no llegan, que esta ayuda ya no está llegando al país y que definitivamente va a marcar una pausa en el desarrollo de distintas actividades que probablemente pues se tenían y objetivos también que se pretendían alcanzar, ¿no? Lamentable lo que se está pasando, pero es importante también poderlo dar a conocer para que al momento que no veamos ciertos proyectos que continúen, aquí estamos explicando un poco entonces de la situación que está sucediendo con la Unión Europea y por supuesto los Estados Unidos. Veremos y ojalá que haya un cambio positivo para nuestro país y podamos seguir teniendo este tipo de cooperación.